Aleluya. Padre Cristo, hermanos. Aleluya. Gracias a Dios por este día más de vida que nos presta. Gracias a Dios porque estamos aquí en este lugar para alabar y glorificar el nombre del Señor. Así es que, hermanos, hoy es un nuevo día para que realmente alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Estamos orando para comenzar este servicio. Bienvenidos a los que estamos aquí. Que Dios nos ayude a servirle y a alabarle con todo el corazón. Vamos a orar, divino Dios y Padre nuestro. Gracias, Padre Santo, por este día que nos concedes. Llegar con felicidad. Te damos la honra y la gloria, Padre Santísimo. Te damos gracias y te pedimos que tú nos bendigas, nos ayudes para hacer tu santa y divina voluntad. Te pedimos que traigas con felicidad todos los que vienen de camino, Señor. Guárdalos sin ningún problema. Tráelos con todo bien, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Damos por el principio de este servicio. Bendice el Rey Steve, que los bendiga, los uses para tu honra y tu gloria, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén y gracias, Padre Santo.
Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltarle a una su nombre. Aleluya. A eso hemos venido, hermanos. A exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Porque Él es digno y merecedor de todas las cosas. Aleluya. A este servicio. Sabemos que venimos, hermanos, para alabar primeramente el nombre de Dios y recibir sus bendiciones. Ayer tuvimos un servicio muy bonito en Merced, nos gustamos, pero aquí tenemos otro, hermanos. Aquí tenemos el servicio, aleluya, para que vengamos en este domingo a alabarle y glorificarle y darle toda la honra y toda la gloria. Aleluya. Porque Jehová es grande y para siempre es su misericordia. Dios es grande, aleluya. Gracias, aleluya, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes que estamos aquí, ¿verdad? Para alabarle y glorificarle. Aleluya. Es una bendición poder llegar a este lugar para darle la honra y la gloria, escuchar las alabanzas, aleluya, sentir la presencia de Dios. Aleluya. También orar por los necesitados, hermanos, porque sabemos que hay mucha necesidad. El Señor la conoce, pero la vamos a presentar delante del Señor. Vamos a orar, hermanos, por yo de los santos. Aleluya. No sabemos su necesidad, pero sabemos, hermanos, que Dios la conoce. Brother Ron Scott, Sister Florida Uriarte, gloria al Señor, también la ha bendecido muy grandemente también. Brother Ray Esparza Sr., gloria a Dios. Bax Cervantes, Richard Espinosa, Esther Espinosa, Jonathan Kurujara, Fred Almanza, Tere Kurihara, Nikki Nugget Healing, from Cancer Healing, Red, yes, Joe Alonso Senior, aleluya. Vamos a orar por todas estas necesidades, hermanos, que el Señor de antemano las conoce, gloria al Señor. Así es que las vamos a presentar sabiendo, hermanos, que el Señor, aleluya, va a hacer todo lo que nosotros le pidamos con fe, porque la Biblia dice que sin fe nada se puede hacer, pero si tenemos fe, hermanos, Dios va a contestar nuestras oraciones, nuestras peticiones. Así es que, Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por concedernos estar aquí para alabarte y glorificarte, para darte toda la honra y toda la gloria, Señor, y presentar las necesidades de nuestros hermanos o personas que necesitan de ti, que tienen fe que tú los puedes sanar, Señor. En estos momentos las presentamos delante de ti, que tú, Señor Jesucristo, toques sus corazones, toques sus cuerpos, toques sus mentes y toques su espíritu para que busquen de ti, que vengan aquí a este lugar para alabarte y glorificarte y testificar que tú los has sanado. Porque realmente, hermanos, Dios se goza cuando nosotros venimos y reconocen lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es que, hermanos, es una bendición estar aquí, gloria al Señor. También nos vamos a preparar para recoger la ofrenda, gloria al Señor. Que dice: la ofrenda es del Señor. Si tú das un centavo, el Señor te da dos. Pero si tú das $1, te da dos. Pero, hermanos, dice la Biblia que Él dice que nos bendice 100% de lo que damos. Así es que si usted no tiene, es porque no da. Gloria al Señor. Así es que si queremos tener, hermanos, bendición en todos los aspectos, hay que dar. Y primeramente darle gracias a Dios que nos trajo con felicidad a este lugar. Vamos a orar por las ofrendas, divino Dios. Y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por cada dólar o cada centavo que se dé, Señor, en tu nombre. Yo sé que tú vas a prosperarlo, Señor. En tus manos recomendamos que tú nos ayudes a dar para que realmente podamos recibir. Dar con gozo, con alegría, como dice tu palabra, no quejándonos, sino dándote gracias porque tú siempre nos has bendecido con el 100%. Nos has dado salud, nos has dado la fuerza para levantarnos y venir a alabarte y glorificarte. Bendice a nuestro pastor, su esposa, la familia Fregoso. Dale fuerza a nuestro hermano Fregoso, dale salud, Padre Santo, para que siga adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y gracias. Aleluya.
Praise the Lord, everybody. Mucha paz de Cristo a todos los hermanos. Gracias a Dios por el privilegio que me permite en esta mañana de estar con ustedes. Creo que hemos estado buscando la presencia de Dios Amén. Gloria a Dios. y Dios es el que se merece la honra y la gloria. Amén. Bueno, a sus lugares, hermanos, por favor. Es para mí un privilegio, ¿verdad?, poder pararme detrás de este púlpito y expresarles a ustedes lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Como me decía un hermano hace unos días, el hermano me dice, se le ha de hacer a usted muy difícil formular un sermón. Y le digo, cuando era un joven ministro, le digo, sí batallaba, ¿no? Pero llegó el tiempo en que reconocí que ya no era ese joven, reconocí que ya ahora soy un señor viejo. Entonces, mi mente no es la que tenía de joven, pero es la mente de un viejo que no es igual. Sin embargo, le doy gracias a Dios que me permite todavía concentrarme y poder poner un sermón, anotarlo, escribirlo. Cuando era joven lo hacía de memoria todo, pero ya llegó el tiempo que ya no tengo aquella memoria fresca, joven. Entonces tengo que hacer notas para no salirme del carril, o sea, no salirme del mensaje. Y esta mañana escuché a mi esposa el otro día que llegó a casa, dieron una reunión por ahí en casa de la hermana Betsy Cuevas, y llegó ella platicándome. La hermana Lugo y su hija habían estado visitando a su hermano en el estado de Texas. Ahí había una manifestación del Espíritu Santo, y me hizo recordar el tiempo en que nosotros también en Tucson, antes de venirme aquí, pudimos disfrutar un tiempo de profecía. Para mí era nuevo. Yo nunca había estado en un terreno profético. Hasta que llegó el hermano Miguel Montiel. Él era un evangelista del país de México y era muy amigo de nosotros. Y un día nos visitó él y dos jovencitas y la esposa de él que lo acompañaban. Y estas dos jóvenes, Dios les usaba de una manera muy
muy diferente a como hemos estado acostumbrados nosotros la profecía. Una hablaba en lenguas y la otra lo interpretaba. Y algo que me sorprendió mucho es que una de ellas no tenía mucha escuela. Esta joven se llamaba Armida. La otra muchacha se llamaba Priscila. La jovencita, que estaba muy recién convertida, ella hablaba las lenguas. Priscila era el intérprete. Algo fantástico, algo maravilloso, algo que si alguien no ha estado en una sesión así, debo decir que es algo muy extraordinario. Pero también hay contrariedad. Donde hay profecía, también hay contrariedad. Hay hermanos que no creen, no aceptan. Hay hermanos que miran el material, o sea, el elemento, lo miran de una manera negativa y dicen, no, que esto no. Para mí, los compañeros que éramos del ministerio, yo era joven todavía, no tenía experiencia yo. Sin embargo, fue un tiempo de escuela para mí. Dice la escritura que hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Y yo creo que mi hijo es testigo de lo que digo. Esa iglesia es mucho más grande que esta. Esa iglesia estaba repleta de gente todas las noches. Había gente parada por donde quiera. Ya no había campo. Ese templo tenía cupo para 800 personas. Y ahí les acomodaba más de 1000 personas. Entonces es bonito, pero también es ocasión para que el diablo se manifieste también. Hay esa parte donde uno también tiene que cuidarse. Y había personas que sí, teníamos que orar por ellas, que Dios las librara. Pero no es de eso lo que quiero predicarles, nomás quiero decir que pensando en eso, en las manifestaciones del Espíritu Santo, Dios me llevó al pensamiento de esta mañana. Somos una congregación pentecostal, somos una congregación que creemos en hablar en lenguas, somos una congregación que creemos que también hay interpretación de lenguas. Entre nuestras iglesias hispanas, la interpretación de mensajes de lenguas no es común, no es algo que lo oímos todos los domingos o en alguna reunión que tengamos. Sin embargo, hay otras congregaciones que tienen ese privilegio. ¿Qué fue lo que yo aprendí? Aprendí a retener lo bueno
y desechar lo que no era bueno. Amén. Gloria a Dios. Mis compañeros del ministerio de ese tiempo, yo estaba maravillado con ellos porque los cultos ahí no se terminaban hasta la 1, 2 de la mañana, se terminaban los cultos. Y la gente seguía viniendo noche tras noche tras noche. El lugar era que no había para allá para acomodar gente. Tenía que quedarse la gente de pie porque no había. Fue una época muy bonita para mí, como un ministro joven, como un pastor joven. Fue un tiempo de escuela. Ahí aprendí cómo atacar al enemigo. Porque ese no falla. Ese no falla. El propósito de él es dividir, destruir, desanimar. Y a veces le llegaba a mi casa y le decía a mi esposa, yo creo que mañana los hermanos no van a venir. Pero volví el otro día a la iglesia llena. Gloria a Dios. Entonces, es muy bonito cuando Dios se manifiesta. Hay muchos bautismos. En ese tiempo, en esa época, se bautizaron. Brother Hoyer se bautizó en esa época. La esposa de él se bautizó en esa época. Muchos otros jóvenes que todavía permanecen en la iglesia se bautizaron en esa época, en ese tiempo. Pero quiero en esta mañana dejarles a ustedes el pensamiento. ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Cuál es el propósito de los dones? What is the purpose of the gifts? Somos una iglesia pentecostal. Pentecostal church. Y con todo el respeto que le tengo yo a la congregación, No, with all the respect I have for the somos una congregación que no tenemos experiencia pentecostal. we don't have the experience of Pentecost. Digo que no tenemos una experiencia pentecostal porque lo único que hacemos nosotros, hablamos en lenguas. All we do is speak in tongues. Pero yo tengo aquí ya 20 años. I have Todavía no he oído a alguien interpretar un mensaje en lengua. I never heard an interpretation of tongues. No oigo hablar en lengua, pero no he oído Speaking in tongues, a nadie interpretar un mensaje. not translate Entonces, the tongues. creo que estamos en lo correcto, creemos en la manifestación del poder de Dios. We believe in the manifestation of God. Lo que nos hace falta a nosotros es envolvernos en la práctica del poder de Dios. But we need to involve ourselves in the practical of move of God. Porque entre los dones que el Señor dio a la iglesia, Because the gifts that God gave to the hay church, el don de lenguas, there's a gift of pero tongues, también hay el don de interpretar las lenguas. and there's a gift of interpretation of tongues. Porque el mismo apóstol San Pablo, quien escribe concerniente a los dones, St. Paul dice, ¿de writes qué nos against the gift. sirve a nosotros? What was it? Si los oímos hablar en lengua, es una lengua que no entendemos. A tongue that we don't Así understand. como entramos a la iglesia, así nos vamos a ir. That's the way we come in. That's the way we Entonces la interpretación del mensaje en lenguas The es interpretation of tongues. sumamente importante It's very important por dos razones. for two reasons. La primera es por los que son miembros de la congregación. For those that are members of the church, Y segundo, por los que no son miembros o los que nunca han oído. and also for those that never heard. Que no han oído, ellos se sienten incómodos Sometimes they feel uncomfortable porque nunca han oído un mensaje de lengua. because they've never heard an Pero interpretation. los que ya lo hemos oído, But those that have, dice San Pablo una regla.
St. Paul says, oírlo todo. hear it all ¿Y cuál es la otra parte? Y retenerlo. and retain it all. Entonces, hermano Fregoso, Fregoso. ¿por qué es que San Pablo dice retener lo bueno? Retain the good. Porque donde Dios se manifiesta, Because where God manifests, también el diablo se manifiesta. then the devil wants to manifest himself. Yo se lo digo, mi esposa lo puede decir, I will tell you él se lo puede decir. our experience. Estuvimos en una iglesia así. We were in a church and such. Pero también el enemigo, el diablo, también interpreta. The enemy will try to invade, try to interpret as well. Pero lo importante de todos es que usted y yo That you and I, tengamos el don del Espíritu Santo we will have the Holy Spirit, detener so y we echarlo fuera en el nombre de Jesús. retain it. Nosotros tuvimos un mes, noche tras noche. Night after night. Ahí el que llegaba 5 minutos después de la hora de que empezaba el culto, You got se 5 quedaba minutes. parado. No había campo. You would be No standing había in campo. the whole service. Venían los bautistas, venían los metodistas Methodists, y nos decían, denos de esto, they would say, give us of this. llévenoslo allá a la iglesia de nosotros, porque allá nunca hemos oído esto. Take this to our church. We've never experienced this. Pero gracias a Dios Thank be to God. que estamos en la verdad. that We were in the truth. Tal vez nunca hemos tenido una experiencia, o ustedes diré, porque pregunto, ¿cuántos de ustedes han estado en una congregación en donde ha habido una manifestación de Dios? How many of you Noche tras noche. have been in a manifestation services night after night? Nosotros lo digo porque era noche tras... Ahí los cultos no se acababan hasta la 1, 2 de la mañana. Services will end till 2, 1 or 2 or 3. Y había de todo. Era un espectáculo. Para los incrédulos era un espectáculo. For the unbelievers, it was a spectacle. Pero para los hermanos, But for the brethren, ahí era donde había hermanas que estaban entre dos pareceres, unos que creían y otros que no creían. some brothers that Uno believed, decía, some that didn't. este es el Espíritu de Dios, y otros decían, no parece que es. I don't think that is. Entonces, se necesita enseñar. We need to teach. Pero en la práctica, en la manifestación de Dios, cuando la manifestación de Dios es pura, cuando la manifestación de Dios es genuina, And it's genuine. entonces, hermanos, lo que hace la gente es alabar a Dios, glorificar a Dios, People do is glorify oír qué es lo que dice el Espíritu. and hear what thou saith the Lord. Porque el Espíritu es el que habla a la iglesia. The Spirit of the Lord is what speaks to the church. Entonces hay que tener lo que se llama el don de discernimiento There's where the discernment para poder comes in. discernir el mensaje, si To es de Dios discern o no es de Dios. the message of the Lord, whether it is or isn't. Paz de Cristo, hermano. Praise the Lord. Quiero llevarlos al capítulo 4 de los Efesios. Chapter 4 of Ephesians, Y en el verso 11 al 16 vamos a encontrar el pensamiento de esta mañana. verses 11 to 16. Me da gusto de ver a mi nieto y su esposa en esta mañana. Espero que Dios les bendiga. Como dijo el italiano, ellos no hablan la españoleta, You know, o sea que ellos no hablan el español. Spanish. Si ya lo encontraron, díganme. Efesios 4, Chapter 4 of Ephesians, del verso 11 al 16. 11 through 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Aquí está el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños llevados por cualquier de todo viento de doctrina o por estratagema de hombres que para engañar emplean con su astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amen. Praise the Lord. Ephesians chapter 4, verses 11 through 16 in the English translation version. It says the following: And he gave the apostles, the prophets and evangelists, the shepherds and teachers, to equip the saints for the work of the ministry, for the building up of the body of Christ. Verse 13, until all attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to measure the stature of the fullness of Christ. Verse 14, so that we may no longer be tossed to and fro by every wave, carried about by every wind of doctrine, by human cunning and craftiness and deceitful schemes. Verse 15, rather speak the truth in love. We are to grow up in every way into him who is the head, unto Christ, from whom the whole body is joined and held together by every joint, which is to be equipped, when each part is working properly, makes the body grow, that it builds itself up in love. The word of the Lord. Amén. Voltea ahí enseguida y saluda a su hermano y dígale, Dios nos va a hablar. Turn it to someone and say, God is going to speak to us. Mi propósito en esta mañana, hermano, The purpose of this morning es ayudarnos is to help a que podamos nosotros tomar las manifestaciones de Dios we would take the manifestation of the en Lord nuestro corazón in our hearts con el propósito with the purpose de edificar el alma. to edify the soul. Dios es sabio God is wise, y Él conoce las necesidades de cada congregación. recognizes all the needs of every congregation. Y muy importante es esto, que Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. And God recognizes every one of our needs. Según el apóstol San Pablo en el capítulo 12 de los Romanos, Chapter 12 en la primera y en la primera de Corintios y en el capítulo 12 de la primera de los Corintios in 1 Corinthians, y en Efesios capítulo 4. and even in Ephesians chapter 4. Él presenta He presents los dones de Dios the gifts of con God el objetivo de que los hermanos de la iglesia primitiva, with the objective of the primitive church. y la razón que hago mención de esto es I mentioned this que los hermanos de la iglesia primitiva, because the early church, ellos
no tenían el conocimiento They didn't have the que knowledge tenemos nosotros de lo que es una manifestación del Espíritu. like we know it today as a Todos manifestation. ellos venían de un movimiento gentil. They came from a movement Ellos of tenían Gentile. diferentes creencias, They had different beliefs. tenían diferentes dioses. They had different gods. Entonces cuando el apostolado, o sea, los apóstoles empezaron su ministerio, When the apostles began their fue ministry, cuando se encontraron ellos que la gente tenía diferentes creencias. and that's where they found that many people had different beliefs. Y aquí es en donde el apóstol San Pablo es usado por el Espíritu del Señor This is where the apostle Paul is used by the Spirit of the Lord para que él ayudara a entender a los que lo oían a él su predicar. so they could understand what he was speaking. ¿Cuál era el objetivo del mensaje de Dios? What was the objective of the message of the Lord? Entonces llegamos a esta parte de la Escritura Then we come to this part of the cuando scripture San Pablo llega a los Efesios. when he comes to the Y Ephesians. los Efesios le dicen, pues es que por aquí oímos esto, Well, they y would say, well, por we aquí heard oímos this, esto otro. and we heard this in this other place. Ahora, dinos tú, ¿cuál es la verdad? They would say, tell us, what is the ¿Estamos truth? en lo correcto o estamos en lo negativo? Are we in the right or the wrong? Entonces, el apóstol San Pablo se da a la tarea So Paul begins to de explain, ayudar a los hermanos a entender to help explain que Dios sí se manifiesta entre la gente, that God will move in the pero lo hace con el propósito and he does it in the purpose de que la congregación, de que la gente se una so that the people will y unite de que la gente deje sus hábitos malos and leave their bad y se habits dediquen exclusivamente a servir a Dios and to give exclusive en medio de leadership luchas y en medio de pruebas, in the middle of other en trials medio de and problems, enfermedades y en medio de necesidades in económicas. the middle of the sickness and economical states. Porque nosotros como seres humanos Because we as human beings, somos débiles. we are weak. Porque cuando todo nos va bien, When everything is going well, estamos muy contentos con Dios. we are happy with the Lord. No fallamos a la iglesia. We don't fail the church. Pero que no nos vaya algo mal, But if something comes about that's negative, porque pensamos de la manera negativa. then we start begin thinking that way. Bueno, yo voy a la iglesia, yo asisto a la iglesia, I go to church, I assist, yo contribuyo en la I iglesia. contribute to the church. ¿Y por qué es que yo tengo que sufrir esto? Why am I going through these sufferings? Es muy fácil decirlo. Y se lo digo yo. I can tell you easily why. Mientras usted y yo estemos en esta carne, While we're in this flesh, vamos a tener pruebas, we're going to have vamos a tener luchas, we're going to have nos vamos a trouble. enfermar, We're gonna y get vamos a sick. llegar a la orilla de la muerte, We're going to come near pero al death. fin de todo un día nos vamos a morir. But one day we're going to die. Pero eso es lo que nosotros no aceptamos. But that's one thing we don't Nosotros accept. queremos ser eternos, We want to live for eternity. pero se nos olvida que el único eterno es Dios. The only eternal is God. Nosotros vamos pasando por aquí. We are just passing through. Nosotros tenemos nuestra residencia en otro lugar. Our residency is in heaven. Pero hay que entender esto también, hermanos santos. But we must understand Que this, Dios te llamó a ti y a mí that He called you and I porque Él preparó un lugar mejor para nosotros. because He went to prepare a place for us that's Eso better. fue lo que les dijo a sus discípulos. Vos vais a preparar lugar para vosotros. He told His disciples that Y cuando ya lo hubiera aparejado, cuando ya tenga el lugar, voy a volver otra vez. when I have it already, I'm Y going to come me los again, voy a llevar a ustedes. and I'm going to take Para que you. ya no estén huérfanos, So you are sino not para que orphans. todos estemos juntos. So we're all together. Ya no vamos a ser huérfanos, sino que vamos a tener un papá. Alone, you'll have a Y Father, ese papá se llama Jesús. and His name is Jesus. Entonces, no es tan difícil entender It's not difficult to understand. por qué Dios me llama a mí. Why does God call me? ¿Qué encuentra Dios en mí? What does He find in me? ¿Qué tengo yo, Dios? ¿Qué tengo yo para darle a Dios? What do I have that I can give God? En realidad, la gran verdad
The reality, es que tú y yo no tenemos nada que darle a Dios. we don't have anything to give. Porque todo lo que tenemos, All we have el aire que respiramos, is an el air oxígeno que necesitamos para vivir, and the oxygen. todo we need to viene live. de Dios. All comes from the Lord. Todo viene de Dios. All comes from the Lord. Entonces, ¿cuál es el interés de Dios de venir a salvar al hombre? What is the interest of the Lord coming to save man? Porque el hombre de por sí Because man no se salva, no se can't puede save salvar. himself. Es que nosotros somos de una materia débil, We are made somos de carne y hueso. flesh Y and blood. Dios no es hueso y carne como usted y yo. God is not Él es flesh and blood. espíritu. He is a spirit. Y para que usted y yo podamos estar donde Él está, And so we can be like entonces viene la transformación. in the transformation comes. Tiene que haber una transformación There has to be that de transformation esta carnal from this a flesh lo espiritual. unto the spiritual. Mientras estemos en esta carne, While hermano, we're in this flesh, no vamos a ver a Dios como Él es. we're not going to see God as He is. Necesitamos una transformación We need a para transformation poder conocer a Dios y verlo cara a cara como Él es. to know God and see Him face to face. Pero Dios ya principió el trabajo en nosotros. But God began that work in us. Nos recogió. He collected us. He Si me brought us. permiten usar esa palabra, nos recogió. He gathered us. Porque a veces decimos, es que yo vine. No, yo no And vine. we say, El oh, I Señor te trajo. came. No, He brought you. Entonces decimos nosotros, yo al Señor no me trajo el Señor, yo vine, no. El Señor te trajo de allá. God brought you from where you were. Y sí. ¿De dónde lo trajo usted? Yo no sé dónde lo trajo usted. Para mí, I don't know. me sacó el Señor del bote de la basura. De ahí For me me, sacó. God picked me out of the trash. Que diga yo que yo era un joven, muy acá, muy bueno. ¿ya? To say that I was a young man that was all this and that. No. Sin embargo, Nonetheless, de lo que sacaba el Dios de la basura, God took ha out of the hecho trash. algo. Ha hecho algo para bien. Has made something Ha hecho for the algo good. para ayudar a otros. To help others. Lo que fuimos, eso fue lo que fuimos. What we Lo que were. importa es lo que somos. But what's important what we are. Pero lo que más me interesa a mí no es lo que somos, But what's sino lo que interesting, seremos. but what we're going to be. Fuimos, We were, somos, we are, pero seremos. we are going to be. Somos terrenales, We are here. pero on earth. seremos celestiales We're going to también. be celestial in heaven. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios derrama dones a la iglesia? Why does God want to give gifts to the church? Porque dice la Escritura que Él constituyó. As He constituted. Él constituyó a unos, los hizo apóstoles, He made some a apostles. otros profetas, He made some prophets a otros evangelistas, and evangelists, a otros pastores, some shepherds, pastors, a otros ayudantes en la obra. some Pero a helpers. cada uno de nosotros Dios nos llamó. God called each one of us. Y Dios nos llama a nosotros, hermanos, And the Lord calls us para la obra del ministerio. for the work of the ministry. La congregación tiene el concepto de pensar. The congregations have the Los mindset únicos ministros son los que se suben aquí. that the only ones that minister are the ones that are Y son behind los que the pulpit, predican aquí. the ones that preach behind the Pero pulpit. la escritura no me dice a mí que son los que se suben aquí. But the Dice scriptures que don't say Él that. constituyó. Está hablando en lo plural. He's talking about Él plural. constituyó. Él nos hizo, Él nos llamó, Él nos He called hizo. us, He made us ¿Para qué? Para el trabajo del ministerio, de la obra. to do the ministry of the work. Nosotros tenemos el concepto de que el ministro es el que predica.
The minister El is only ministro preached es el que dirige la alabanza. to lead the worship. La gran realidad es que todos somos ministros de Dios. Everyone is a minister of the Lord. Mientras tengamos ese concepto While we de have que that yo concept, nos predico, de que yo no me subo a la plataforma, I don't get vamos behind a the ser podium. siempre los mismos. It's- Nunca vamos a hacer nada por la obra de Dios. We're never going to do anything for the work of the Lord with that mentality. Por eso dice que Él constituyó. This is why A unos los hizo apóstoles, He gave a apostles, otros profetas, He gave some a apostles, otros evangelistas, some a evangelists, otros pastores, some pastors, a otros shepherds, some maestros. teachers. ¿Qué es usted? What are you? En su concepto, ¿qué es usted? In your concept, what are you? Ay, yo nomás soy miembro, hermano. I'm just a member, some of them may say. Dios no está hablando. Dios no te llamó para ser miembro. God didn't call you just to be a member. Dios nos llamó para ministrar en la obra de Dios, para trabajar en la obra de He Dios. called you to Por eso es minister. que dice que Él constituyó, This is Él how He hizo, Él apóstoles, hizo maestros, hizo profetas, hizo evangelistas, hizo pastores, hizo maestros. ¿Para qué los hizo? Why did He make? Para ayudar a los hermanos. So you can Dice que help para perfeccionar a los santos. for the perfection of the saints. Pero hay hermanos que dicen, yo soy perfecto. No, no soy así. No. I'm not. Ese concepto nos estorba a nosotros mucho. That concept is a I hindrance. don't need nobody to help me. No necesito que me ayuden. Hermanos, todos necesitamos que alguien nos ayude. We all need help from someone. Entonces, cuando habla de perfeccionar, When it talks about the perfection of saints, buscando yo entre los libros que tengo, diccionarios que tengo, encontré que la palabra perfeccionar es la traducción de una palabra griega que se llama catartismo, the word in Greek, carditism, que más bien cuando me rasco la cabeza así dije yo, pues ¿qué es eso de catartismo? Entonces me dice el diccionario, me dije que esto significa equipar. that means to equip. Dios te llamó a ti y me Called llamó you. a mí, Called no para me. estar sentadotes, Not to just be seen, sino que nos llamó para equiparnos. to equip us. Eso me recuerda cuando yo fui militar, ¿verdad? Empecé a recordar eso. When I was a Cuando nosotros military entramos al servicio militar no sabíamos usar el M1, no sabíamos usar la ametralladora, no sabíamos ni siquiera cómo tirar una granada, a grenade, use a pero rifle. allí nos enseñaron, ahí nos perfeccionaron. Am I right, hermano David? That's Ahí nos enseñaron. taught us. Había unos que llegaron ahí que ya sabían usar el rifle, que ya sabían tirar, Some that knew how to use it. pero tenían también sus defectos para tirar. And they have Entonces their le enseñaban defects. a uno de la manera correcta de cómo tirar. They would show them the best way to shoot. Lo ayudan a uno no para que sea cualquier soldado, Not to just be just lo another preparan soldier. para que sea el mejor soldado del mundo. To be the best soldier of the Para eso world. nos llamó Cristo a nosotros, That's why Christ called us. para perfeccionarnos en el trabajo del Evangelio de su palabra santa. Evangelist of His word. Hay hermanos que tienen el concepto que si no van a un colegio bíblico, If you don't go to a Bible college, no quieren hacer nada. you don't do anything. De los ministros que yo conozco, Of the ministers I know, no fuimos al colegio, al menos yo en mi parte lo digo, yo no fui a un colegio bíblico. Yo todo lo aprendí en la trinchera, hermano. we all learned it. Ahí lo aprendí yo. En esos viajes que me echaba para Sinaloa, hermano, ahí era donde aprendí yo. Times that we would go to Me Mexico. desvelaba toda la noche, a las 1, 2, a las 3 de la mañana,
Tuesday Y in the otro día, morning, dale otra vez. and the next day go after it again. Pero ¿sabe qué era lo que me motivaba, verdad? You know what would motivate Mirar la gente que venía. to see the people that would Noche come. tras noche venían cientos y cientos de personas venían Hundreds of people a oír a un mexicano pocho que iba a ir a predicar ahí. to hear someone Pero preach the word. le dábamos gloria al Señor Jesús. We would give it. Llegó mi esposa, una noche llevé mi esposa. Y una noche llevé mi esposa allá a Tocuchamón, la llevé. Y hicimos el llamamiento. Y se vinieron las mujeres, Brother Pablo. Aleluya. Y se tiraron de bruces en el suelo. Estaban llorando las mujeres con la cara llena de lodo. Y mi señora acá andaba limpiando. ¿Dónde me voy a hincar? Le digo a la hermana, ya ni la haces, hermana, pregoso. Le digo, las mujeres vienen y se tiran de cabeza allí, le digo, para que Dios las bendiga. Y ella andaba riendo el piso cuando se va a hincar. Pero fue un buen tiempo, ¿no? Amén, gloria al Señor. Great time. Entonces, Dios, hermano, nos llama con el propósito That calls de us for ayudarnos a nosotros, o sea, de perfeccionarnos a nosotros With the para el perfection trabajo del Evangelio. of the Porque word ustedes, of the Lord. los miembros de la congregación, Members of the church, tienen el concepto Have que the los concept. únicos que pueden evangelizar, The only los ones that can únicos que evangelize, pueden dar estudios bíblicos, that can give los Bible únicos que studies, pueden hablar de la palabra, that can son speak los the que word, son ungidos. the ones that are anointed. Si no están ungidos, nosotros no podemos. Hay hermanos que no se suben aquí porque dicen que no son ministros. They won't get up here because they feel they're not ministers. Pero dejamos eso a un lado. Let's leave all that aside. Y vámonos al propósito. Let's go to the purpose. ¿Cuál es el propósito de los dones que Dios nos ha dado? What is the gifts that the Lord has given us? ¿Cuántos de ustedes hablan en lenguas? How many of you speak in tongues? Amén. Gloria a Dios. Casi, voy a decir que el 100% de los que hemos recibido el Espíritu Santo hablamos en lenguas. 100% of you that has ¿Sí? received the Holy Ghost No. speak in tongues. Ahí les va. Here we go. ¿Cuántos de ustedes Dios los usa en la profecía? How many of you God uses you in the prophecy? ¿Lo ha usado Dios en alguna vez en un mensaje profético para la Has congregación? God ever used you in a prophetic message? Cuando nosotros estábamos en Tucson, hermano, We were in Tucson. sufrimos mucho con nuestros mismos hermanos. with our own brethren. Muchos sufrimos con nuestros mismos hermanos. We suffered. Había dos congregaciones, la primera y la segunda. We had the first and the second church. Y cuando Dios empezó a manifestar ahí, When God began to move, gente se levantó, mucha gente se fue, many got up and left. porque el pastor de la segunda iglesia, él era en contra de la manifestación del Espíritu Because Santo. the other pastor was against the movement of the Los Holy que no Ghost. creyeron se fueron. The ones that didn't believe, they Allá went está. to the other pastor. Pero los que creyeron, Those that believe, eso es lo que Dios alientó mi corazón. that's what. No eran tanto God los help hermanos, us. sino la gente de afuera. But it was the people from La outside. iglesia, hermanos, era un poco más grandecita que esta, es más ancha que esta. Pero estaba la iglesia llena hasta afuera. It was packed. ¿Saben qué nos decían? ¿Sabes qué me decían los pastores bautistas? You know what the pastors Los would say pastores to the Baptist metodistas. church and the Me Methodist decían, churches? Pastor Fregoso, Pastors, Llévenos un poquito de esto allá a la iglesia de nosotros. bring a little Allá bit no of hay nada de esto. bring a little Aleluya. bit of Gloria a this to Dios. our congregation. We don't have any of this. pero nosotros aquí estábamos, hermanos, pero en fuego, gloria al Señor. Gloria a Cristo. Venían los inconversos y Dios los convertía en así, hermano. Amén. Gloria a People Dios. convert their lives to the Lord. Llegó, recuerdo cuando llegó este hombre, Remember a man coming había salido de la prisión de aquí de Los Ángeles, and come out of Los Angeles prisons. ya tenía como 5, 8 años.
que había estado en la prisión. He'd been there for about 8 years. Y una de las hermanas de la iglesia lo invitó a él Invited al him culto. to come to church. Y este hombre fue al culto. And this man went. Y Dios lo tocó. God touched him. Lo tocó. Aleluya. La primera noche Dios lo tocó de una manera muy The especial. very first night, God touched Otro him. día vino el hombre y se tiró allí. And he threw himself in the altar. ¿Quieren que les diga cómo pedía él al Señor que lo bendiciera? You know how he used to Le speak? decía, órale, Chuy, déjate venir. They would say, come, Él Chuy. quería, hermanos, el Espíritu Santo. Amén. He wanted the Holy Ghost. Y cuando Chuy se dejó venir, hermano, lo llenó con el Espíritu The Santo. Spirit of the Lord came upon him. Luis Gómez se llamaba el hombre. Y ese Luis se convirtió en otro hombre, gloria al Señor. He was converted to a different man. Todos los días de la campaña, él allí estaba en la iglesia. Every day that we had service, Le salieron muchos enemigos, pero él ahí, él estaba hincado ahí buscando la gloria de Dios. he was there in the church. Él nomás llegaba a la iglesia, se tiraba y luego le hacía, órale, Chuy, déjate venir. He would call on to God. He would say, He wanted to be filled with the Holy Ghost. Y los hermanos, los ministros, pues como que no les gustaba a los ministros, the ministers didn't like como que lo the querían echar para afuera. Y le decía yo, no, déjenlo, porque el hombre, esa es su manera de él hablar. That's the way he Pues worships. hermano, él viene de allá, acá, aquí es donde lo vamos a arreglar. Amén. He comes from outside here. Entonces, cuando usted y yo venimos al Señor, When we came to no the llegamos Lord, entrando hablando en lenguas, ¿no? we didn't come in speaking in tongues, did we? A muchos ni queríamos entrar, Many of us didn't even want to come inside. ni queríamos entrar. Pero ya que estábamos adentro, But once we were here, como decía mi mamá, así te quería ganar. Aleluya. Así está el Señor también, así te quería ganar. Amén. that's what he wanted to get you. Entonces, es importante It's que important usted y yo entendamos understand que el propósito de los dones del Señor that the gifts of the Lord son para la edificación, is to edify no solamente del que tiene el don, not only the one who sino has a gift, edificación de los hermanos, but de la to iglesia. edify Amén. church. Es como el que hace un buen menudo It's like one that y les dice a toda la gente, tengo un buen menudo que hice, I have pero no invita a nadie. the best menudo, and he doesn't No invite invita a anybody. nadie. Se lo come todo. He eats it all himself. Entonces, en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, In the hermanos, spiritual. donde se manifiesta Dios, Where God que vengan manifests. los que no lo conocen, Amen. los Let que no those that saben don't know quién Him. es Dios. So they can know who he is. Gloria. Cuando la Escritura dice, cuando habla del verbo para perfeccionar a los santos, esta es una traducción que viene del griego catartismos. Y esto quiere decir más bien equipar. To equip. Dios dio dones a la iglesia. God gave gifts to the ¿Para church. qué? For what Para reason? equipar a la iglesia. To equip the church. ¿Ha visto usted un equipo de fútbol? You've seen a team of football team Cada jugador juega su posición. Amén. plays a position. Entonces, él está enseñado a jugar esa posición. They're taught to O sea, play that right position. tackle, o left tackle, right guard, left guard, right hand, left hand. Cada quien tiene que hacer su trabajo. Everyone has to do their job. El principal ahí, lo que le llaman el mariscal del campo, es el quarterback. Runs the team is the quarterback. Él es el que le dice el 25 a la derecha o el 31 a la izquierda. Calls the plays. Y si alguien oye eso, pues 25 a la derecha y pues 35 a la izquierda. What is that? Someone doesn't know. Ellos tienen que saber. They have to know.
Y nosotros también como hermanos, como hijos de Dios, hermanos, We as children tenemos que of God, saber we have por to qué Dios me dio el don del Espíritu Santo. why God gave me the gift of the Holy Ghost. Todos los que hemos recibido, es que Dios me dio el Espíritu Santo como el sello de la promesa del Espíritu de Dios. Gave it to me as a seal of the Holy Spirit. Acepto que es la promesa de Dios, pero ¿qué estamos haciendo con Él? But what are we doing with it? Los apóstoles también tenían el Espíritu de Dios, pero ellos lo sabían usar. The apostles had it too, but they knew how Ellos to use it. usaban, ellos predicaban, ellos enseñaban, ellos They instruían. would instruct. Hay un propósito grande, hermanos, There's a great purpose for para los que hemos recibido el don de Dios. those that have received it. Porque los dones del Espíritu Santo tienen sus The gift propósitos. of the Holy Ghost has its purpose. Estos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. And equipping the body of Christ. La palabra edificación, si alguien no la entiende muy bien, es la traducción del griego okiomo. Y cuando dicen los hermanos, ¿qué dijo? Me acordé de mi mamá. Mi mamá era sorda. Cuando le decían algo a mi mamá, decía, ¿qué dijo? Pero que no le dijeran algo que... Digo, sí, sí, no, muy bien. El don es para la edificación del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? The edification. ¿Quién es el cuerpo? Who's the body? Soy yo. I am. Todos somos el cuerpo. We all are the Es para body. la edificación del cuerpo. It's for the edification of the body. Hay algo que me molesta. Something that others Hay hombres que profesan un don that profess that they have a y lo que hacen con ese don lo usan para comercializar. they use it to They use it to commercialize and make sell, money. to get money El out don of de it. Dios no es para hacer dinero. The gift of the Lord is Usted lo puede ver en la televisión. you can see it in TV. Dinero. It's about money. El don de Dios no es para hacer dinero. The gift of the Lord is El don not. de Dios es para usarlo. It's to be Que la used. gente sea tocado por el poder de To Dios. be touched. Que las almas se salven. Que las almas reciban el don glorioso de Dios. Que las almas sanen. Of God. Ese es The el lives of people propósito de heal. Dios. That's Si the algo, purpose. hermanos, hace falta, con todo el respeto que le tengo yo a la iglesia, hermanos, si algo falta es que cada uno de nosotros nos llenemos del Espíritu Santo y seamos usados. Is to be Que filled. no and tengamos used. que esperarnos a ver quién viene a predicarnos, que tenga algún don para podernos mover. For a preacher to come and say, Nosotros tenemos el don. we have to give. Lo que necesitamos, hermanos, es prepararnos, ayunar, Es orar para que prepararse. Dios nos ayude, nos use. Pray so God can use us. Lo que yo aprendí, What I learned, lo que yo vi, de lo que yo fui testigo, what I became a witness to, antes de venir a esta iglesia, before I came here, yo fui testigo de la manifestación de Dios. I was a Yo vi witness for the el manifestation. lado positivo de la manifestación de Dios y también vi el lado negativo. And I saw the negative. Cuando ustedes me dicen negativo, es cuando el enemigo usa la oportunidad para manifestarse y empujar a los creyentes fuera. And to confuse people to go out. ¿Por qué? Why? Porque se posee el enemigo de personas, inclusive de mismos hermanos. He will possess Se people, posee y hace sus cosas adentro. saints. Pero gracias a Dios, Dios nos había dado, nos dio un buen equipo a nosotros. He gave us a Nos dio un good buen equipo. team. No hacíamos mucho, ¿sabes qué hacíamos con ellos? Los sacábamos y los llevábamos a lo que ahora es la casa pastoral.
Lo metíamos ahí en esa we would casa. go into the pastor's Y home. los ministros, cuando eran mujeres, poníamos hermanas We would get the para que las sisters to hermanas go estuvieran allí mientras los ministros oraban por ellos. while the ministers Una would vez que pray. ya quedaban libres, regresaban al templo y a la Once they were base. delivered, they would bring them back to the church. Nosotros tuvimos una manifestación de un mes. Whole month. Night after night after night after night. Aquí nosotros los cultos empezaban a las 7. Si alguien llegaba 5 minutos después de las 7, 5 minutes after 7, we would have to stand. no había campo. There's no room. Todo el templo se llenaba. Hasta la calle había gente. All the way to the street. Pero también eran noches. Eran noches en que duraban hasta la 1, 2 de la mañana. Move, you know, 1, 2, Había gente que tenía que trabajar otro día. people had to work the Pero next ¿qué le day. decimos a Dios? Ya vete, ya los hermanos se quieren dormir. We would tell the Lord, gotta stop, so we gotta go. Pero Dios fue grande ahí. Muchos hermanos se convirtieron. Mucha gente ahí. Por ejemplo, su hermano Boyer, ella, muchacha, en esa época se bautizó ella, su mamá. Su papá, el hermano, era un alemán grandote, el brother. Y él también, muchos hermanos se bautizaron, mucha gente. En ese tiempo, el mal tiempo que estuvo el hermano Montiel con nosotros, con Armida y con Priscila, fue aproximadamente un mes. Un mes. Y noche tras noche. Night after night. Le dábamos gloria al Señor hasta las 2, 3 de la mañana. Lo que me preocupaban a mí eran los jóvenes que tenían que ir a la escuela. Pero ellos no querían ir. Ellos querían quedar ahí. But they would all stay. Y Dios, hermanos, una cosa maravillosa. Pero ¿qué aprendí yo de ahí? What did I learn? Aprendí yo que hay gente que no, inclusive hermanos, que nomás van de espectadores. There are some that just come to be spectacles, ¿Saben lo que es un espectador? ¿No? wanting to just watch, Nomás van de espectadores. just come to see what's Y going on. número 2, aprendí que son muy chismosos. And they're also like to gossip. ¿Sabes por qué? You know why? Que luego llamaban a las oficinas generales y que Sí. vengan aquí porque aquí se está, aquí hay esto, aquí hay el otro, y hay que sacar a este hombre de aquí porque aquí se está manifestando quién sabe quién. They would say, Gloria a Dios. take this pastor out. Una vez, y el hermano Gilberto Díaz era mi obispo. And the bishop deals. Qué buen hombre, Gilberto. Qué bueno. He would say, brother, Va a venir la mesa directiva, me dijo. the board members Agárrate are coming fuerte, chavo, me decía. to come see. Vino el presidente, porque lo que hicimos nosotros What no nos quedamos con la bendición de Dios. we didn't stay with Nosotros se los us. llevamos a los hermanos del otro lado también. We took it to the Mexico Allí side. en Nogales, Sonora, en Hermosillo, en Magdalena, en Santana, en Guaymas. Took it to all these Y cities. nos fuimos hasta Sinaloa, gloria al All the Señor. way to the state Nos of fuimos a Los Sinaloa. Mochis, nos fuimos a Angostura. Ahí les llevamos el Evangelio, les llevamos las manifestaciones de Dios. We took the manifestation of the Lord everywhere. Y el hermano Gerardo era mi hermano. He was my brother. Era mi hermano Gerardo. A él lo corrieron de la iglesia. And they ran A él away from church. los hermanos no creyeron, no aceptaron. They didn't accept the movement of the Corrieron de Lord. la iglesia, mi hermano. Pero él no se sentó, él abrió He la didn't iglesia y a darle a que se manifieste el He Señor. kept working for the Lord. Estaba tremenda la cosa, hermano. Y después fuimos a Nayarit. Y en Nayarit también se manifestaba el Señor. Estaba manifestando el Señor. Fuimos a Los Mochis, todo lo que era Sinaloa, todo lo que era Nayarit y parte de Jalisco. Estaba
Estaba la manifestación del Espíritu Santo. He took the Word of God and Y de ahí se pasó a la Baja California. then it went to Baja California. Para mí, For me, hermanos, fue una escuela. it was a schooling for me. Segundo, para mí, Second, fueron los años más hermosos que yo he vivido en mi vida. they were the most delightful years of my life. ¿Cómo lamento que Dios no se manifieste entre nosotros de la manera que yo lo vi? I would like the Lord to move in that way again. Cuando íbamos a Sinaloa, yo veía que cuando les hacíamos el llamamiento a la gente venía. Allá no había con que alfombra, allá no había con que un tapete, allá había tierra. There's nothing but dirt. Venían los hermanos y se tiraban en la arena, en el suelo. Ahí se tiraban las mujeres, ahí salían, llegaban con el make-up y se levantaban con el lodo en la cara. Y mi hermana Fregoso, ella iba y le hacía así. Y luego se hincaba, le hacía, le digo, eso no se hace, le digo. Eso, ahí entra y tírate, le digo. No, dijo, yo no soy de acá, decía. Pero son tiempos, para mí fueron unos tiempos preciosos, hermano. Y vieran cómo he tenido ganas de que aquí en esta iglesia Dios se manifieste. Pero Dios me enseñó que no se ha manifestado aquí porque hay gente que no cree. People that do not believe. Gente que no cree. Y la gente que no cree siempre provoca problemas. Entonces, para que no haya problemas, entonces, Señor, ven cuando tú quieras. Come when Y haz lo que tú quieras. you and do what you need to do. Aunque me quede yo solo, Señor, pero haz lo que tú quieras. I have to stay here by myself. Alguien diga amén. Amén. ¿Para qué es los dones del Espíritu Santo? What are the gifts? Según el apóstol en Efesios capítulo 4, verso 12, dice que es para edificación del cuerpo. For the equipping of Los the dones del Espíritu Santo, hermano, no le hacen mal a la congregación. gift of the Lord. This Muchos hermanos se asustan en la manifestación. Many get afraid of the Hay hermanos que se manifestation. levantan. Some will get Lo against. digo por experiencia, yo ya lo vi. Hay hermanos que se levantan y son hermanos de que tienen 20, 30 años de convertido. There's some that have been in church. Había for unos years. hermanos ahí que eran los más santos de la congregación, los hermanos Medina. The Ahí estos most son. No, nomás vino la manifestación de Dios y se perdieron los hermanos Medina. immediately these No más volvieron a la iglesia. Volvieron hasta después. Y después ya no quisieron estar ahí, después se fueron a la segunda iglesia porque allá no había manifestación. and they went to the other church. Hasta mi suegra se asustó, mi suegra. Even my mother-in-law. Acuérdate, güera. Mi suegra también voló. Gloria al Señor. Pero después ella viene a ay, que perdóname, yo. ¿Y qué es que no sabía? Así es, hermano. Por eso es que a veces yo le pregunto a Dios, ¿por qué no te manifiestas aquí en este lugar? Why don't you move like that here? I asked the Lord. Y les digo la verdad, hay gente que no va a creer. There are some that are not going to Hay believe. gente que no va a creer. Con todo el respeto, pero hubo ministros que no creían tampoco. There were some ministers that didn't believe in that either. Cuando el pastor espera el apoyo de los ministros se zafaron. You get the support of the ministers. Siguieron para atrás. Some of them back out. Los únicos ministros que me apoyaron en ese tiempo a mí cuando era el pastor fue el hermano Colmenero, fue el hermano Hoyer, y fue el suegro del hermano Hoyer. ¿Quién era el otro? Y el hermano Salvador. Ellos. Los demás se hicieron para atrás. All the rest, Cambiaron, como lo dice Juan, para la segunda iglesia. Hasta mi suegra se fue para la segunda iglesia. Yo la bendigo, mi suegra. Y ella que me decía, yo te quiero mucho, yo.
En la lucha y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Amén. ¿Cómo es la cosa, no? Lo digo esto como un testimonio. Cuando había culto de distrito We had district en services Arizona, in Arizona. todos los de la primera iglesia nos sentábamos en un lugar y los que no eran los de la primera iglesia iban de ahí, iban y se sentaban al lado. Me decían, ahí vienen los del diablo. Decían. They would even call out and say, "Here comes the devil, people." Así es la ignorancia en la iglesia. Because of ¿Saben? ignorance. ¿Por falta de qué? Por falta de enseñanza. It's a lack of teaching. No hay enseñanza. Desde que yo estoy en la iglesia, a mí nunca nadie me enseñó de los dones. No one has taught us. Yo lo aprendí, como luego dicen, a la brava. I learned it. Así aprendí yo. Mean Pero gracias a Dios, it. Thank be to God. gracias a Dios, que Dios me enseñó, que yo aprendí eso. The Lord, Gloria. Sé cuándo es y sé cuándo no es. I know when the Lord is moving and when it's not. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí discernimiento de espíritu. Y el discernimiento de espíritu es para discernir los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Amén, amén. The discernment spirit to know what is of God and what's not. El propósito de los dones del Señor, hermano, son para edificar a la iglesia. To edify the church. Para edificar a la iglesia. Es importante que la iglesia, especialmente la iglesia pentecostal, la iglesia apostólica, The crea church en los dones del Espíritu Santo. believe in the move and the gifts of the Holy Spirit. Existe esto. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo. believe in the move of the Holy Spirit. Pero hay otros compañeros míos que yo no And creo. some don't. Yo no creo. Y me pregunto yo, ¿por qué es que ellos no creen como creo yo? Why don't they believe like I do? Y vengo a la conclusión I come to the conclusion. de que cuando una persona no es espiritual, When someone isn't spiritual, cuando no es espiritual, cualquier manifestación la rechaza. whatever manifestation of the Lord happens, He wants Que to no es stop it, espiritual. because they're not spiritual. Pero si somos espirituales, If we're spiritual, vamos a saber cuál es la manifestación we're going to verdadera know y cuál es la no, y cuál es la que the no es. manifestation that is truly of God. and what's not. Porque Dios no es un Dios de desorden. He's not a Dios God. es un Dios de unidad. Amén. He's a God of Dios beauty. es un Dios de misericordia. He's a God of Entonces mercy. Dios se manifiesta para unir la congregación. He manifests Se manifiesta para salvar a los que no son convertidos. those that don't know. Si algo hace falta en nuestra organización, What is needed in es our más organization manifestación del Espíritu Santo Es y more con manifestation. especialidad de los dones del Espíritu Santo. and of the gifts of the Spirit. Y lo digo no porque me lo platicaron, As a porque yo he estado entre medio, yo he visto, yo he oído. I've been No quieren algo así. Dicen que es too much work. Too much work. Si hay algo que yo se lo he dicho a mi esposa muchas veces. I think God brought us to the wrong church. Aquí, desde que estamos aquí no hay ninguna manifestación. Donde estábamos, no, es different. No éramos miles de hermanos, pero los que éramos miembros de esa congregación, nos íbamos todas las noches, hermanos, alegres, contentos acá. Enfermos, de cualquier enfermedad que venían, Dios los sanaba. the sick would be healed. Mi primera persona que Dios me permitió a mí orar por ella, The Lord permitted mi hermano us. Olivia, primero Olivia, ¿no? Era una señora de cuerpo grande. Y vino su esposa, acababa de llegar del trabajo
cuando llegó su esposo. When the husband got back from work, Dijo a la Olivia, me dijo, algo le pasa a la Olivia, me dijo, quiero que vaya a orar por ella. I'm praying for her, Pastor. No cené, me fui, acaba de llegar al trabajo. I just Y me got fui. back from work. I Fui a la casa de los hermanos, entré, estaba la suegra de él, estaba aquí sentada, una viejita muy bonita ella. Mother-in-law was Fui a la outside. recámara. Cuando entré a la recámara, estaba la hermana Olivia, estaba cubierta con una cobija. Covered with a blanket. Y me dice el esposo, me dice, pues no sé qué le pasa, hermano. Y me acerqué y cuando agarré la cobija para jalarla así, me pegaron un escalofrío desde la cabeza, de acá hasta abajo. Y dije, algo no está bueno aquí. Ahí entendí inmediatamente que ahí no había espíritu bueno, había espíritu malo. It was a bad spirit. Luego ya le hablo y le digo, hermano Olivia, ¿qué le pasa a usted? Vengo a orar por usted. Me dijo, no tengo nada. Le dijo, pues, Nothing's wrong with me. y le digo, aquí hay diablo. No, me dijo, ya se fue. Devil already left. Así me dijo, ya se fue. Y ahí me quedé. Oré aproximadamente como unos 30 minutos. Pray for about 30 And then minutes. she broke up into a word. Empezó a llorar. Así como estaba ahí acostada, levantó sus manos y empezó a hablar en lenguas. And I'll speak in tongues. Y después que ya terminó ella, porque me quedé hasta que ya quedó completamente libre. So she was Y completely luego le dijo, free. hermano, dijo, porque el esposo le dijo, pídele perdón al hermano, dijo, porque le dijiste muchas malas palabras. Pastor, Al hermano Olivia, forgiveness. pidiéndome, rogándome que le perdonara. Porque eso es lo que hace el enemigo, hermano. Ustedes dicen, no, pues eso no le pasa a los inconversos. No, hermano, también a los convertidos. Pero digo, yo lo vi, yo soy testigo, porque yo lo vi, no nomás en Olivia, lo vi en otras personas, lo vi en otros hermanos. Other brothers. Porque, ¿saben ustedes por qué? Porque somos gente descuidada. Is there Creemos que porque ya estamos bautizados y porque ya recibimos del Espíritu Santo, el enemigo no va a hacer nada. Sí nos va a hacer, we think that because we're baptized Sí, nos va a hacer. in the Spirit? pero necesitamos, hermanos, estar agarrados de las manos de Dios. Poder reprenderlo, no tenerle miedo, sino reprenderlo en el poderoso nombre de Jesucristo. A él no le gusta ese nombre, He doesn't like that name, pero tenemos que usarlo. but we have to use it. Entonces, nosotros debemos de entender que los dones del Espíritu Santo son para edificación de la iglesia. The edification of the church. No son para que nadie se agarre la corbata y diga, ya soy muy espiritual. Ya tengo. It's not for someone to uplift themselves. No es para eso. Los dones son para edificar a la iglesia, para ayudar a la iglesia. The church. ¿Verdad? Porque la iglesia necesita. The church needs it. Y si algo necesitamos nosotros, necesitamos, hermanos, la manifestación del poder de Dios. We need to know of the Lord. Entonces, ¿alguien quiere interpretar lenguas? Pídale a Dios que le dé la Someone interpretación. wants to interpret tongues. Ask the Lord. ¿Alguien quiere orar por enfermos? Dígale a Dios que Pray le for dé the el sick. don de sanidad. Ask God to give you the gift. ¿Quiere profetizar? Dígale a Dios que le dé el don de profecía. Ask God for the gift of prophecy. Son importantes los dones. The gifts are important. Pero como digo, nosotros no estamos enseñados a eso. We're not taught to do those things. Con respeto lo digo, porque yo casi nací en la iglesia. Practically was born in church. Aparte de la iglesia católica y la metodista y la bautista, yo conozco la apostólica. No, Esta ha sido mi casa, esta ha sido mi iglesia.
and hear the lives. Yo fui con mi mamá, la bautista, la metodista, la adventista, ¿cuál otra? I went to many churches. Y nos quedamos en la apostólica. We stayed at the apostolic. Y desde los años que he estado yo en la iglesia apostólica, yo pregunto, porque yo veo en la iglesia americana. En la iglesia americana ellos sí practican esto. Ellos creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. The Anglo churches. Nosotros debemos de abrirle la puerta al Espíritu del Señor, que se manifieste, que haga su trabajo. Make work. La iglesia que yo dejé, hermano, yo no me quería venir, porque ahí yo nunca había estado en una iglesia donde Dios se manifestara así. Yo nunca había visto la iglesia que estuviera llena hasta la calle. Ahí me bauticé yo, ahí crecí yo, ahí me casé, ahí nacieron mis chamacos. Entonces, esa era mi casa. Aleluya, gloria a Dios. Pero me arrastraron para acá. Aquí estoy, gloria a Dios. Le he hecho la lucha y le he hecho la prueba entre luchas y pruebas. Y que ya me voy, y que no me voy, y que me voy, y que no me voy, y que el Señor dice que no te vas. Y le digo que ya me voy, Señor, no, que no te vas. Gloria al Señor. Pónganse de pie, hermano. Amén, gloria a Dios. Ustedes quieren que Dios los use. Do you want God to use you? Yo les doy un consejo. I will give you advice. Para que Dios lo use a uno, God can use you. se necesita You need reconocer to recognize que uno one, es carne y hueso. flesh and blood. Dos, Two, que el único que me puede usar a mí the only one that can use you es Dios. is God. Pero como Dios es santo, puro, Like God is holy, entonces necesito acercarme a Dios. Amén, I need gloria to a get Dios. close to the Lord. Y cuando ya esté cerca de Dios, entonces voy a permitir que el Espíritu Santo se posesione de mí. The Spirit of the Lord will possess Y himself. que yo haga lo que el Espíritu de Dios dice. And that I will No do lo what que the yo Spirit quiero says to the church. Not what I want. Deje que Dios lo use, hermano. Let the Lord use you. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. That's why He gave you the gift. Nosotros lo usamos únicamente para hablar en lenguas. All we use it for is to speak in tongues. Pero es para que los enfermos sanen, So that the para que los sick, paralíticos se levanten. paralyzed Gloria a Dios. get up and walk. Y si alguien muere, para que resuciten en el nombre de Jesús. Somebody dies so that He can Ahí es en resurrect. donde entra el don de la fe. That's where the gift of faith. Para eso Dios equipó a la iglesia. That's what He equipped the Y church. dice que Dios ascendió a los cielos y dio dones a los hombres. And sent it into heaven and gave gift. Entonces los dones son para nosotros, son para edificarnos, para que la iglesia se levante, la iglesia crezca, la iglesia se acerque a Dios. Amén, gloria a Dios. Church can grow. Qué bonito sería que alguien mañana dijera, "Ay, hermano, Dios me enseñó esto y God showed me this. gloria a Dios, Praise the Lord. que Dios nos dé algo, una visión." Give us a vision. Gloria a Dios. Si hay algo que yo anhelo mucho de la iglesia que dejé en Tucson, fue la manifestación de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mucho. Porque fueron puedo decir, los mejores años de mi vida. Porque yo nunca había echado fuera un diablo. Never Nunca. cast out Y allí en esa iglesia, oh, that church. gloria al Señor. ¿Cuántos espíritus inmundos no echamos? Gloria a Cast Dios. out Aleluya. devils in Jesus' name. Yo le doy gracias a Dios por el hermano Salvador Colmenero. Thank the Lord for Pastor Ministers. Me decía yo,
Hay que darle, Dios, hay que darle. Hay que pedir más a Dios. En ese tiempo, con todo el respeto, el papá del hermano Boyer, él y el Bexerito, pero en ese tiempo el Señor lo trajo para atrás. Dios le habló a él y le habló, pero bien duro, y le dijo: Dios, tú sales por esa puerta, te mato. Pero Dios habla, Dios habla. Amén. Mucha gente se convirtió. ¿Sabes qué nos decían los bautistas? El peluquero que estaba enseguida de la iglesia, él era bautista. Decía: hermano, llévenos de esto allá a la iglesia. Dijo: allá no hay nada. No, mejor tráigaselos de allá. Digo, aquí sí hay mucho. Le digo. Busquemos a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dejamos que Dios se manifieste. No le tengamos miedo a la manifestación de Dios. Dios no se manifiesta para asustarnos. Dios se manifiesta para que su nombre sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. So that his name may be glorified. Yo le doy muchas gracias por mi hermano Gerardo. Él fue el que me ayudó. He's the one that helped. Y me abrieron muchas puertas los hermanos de México. Él y el hermano Anselmo Reyes, que era el obispo en Sonora, me abrieron muchas puertas. Gloria. Si hay algo, hermano, si hay algo que me hace pensar en regresar, fue de esos lugares donde veía las multitudes de gentes en las noches, See many Gloria a Dios. con un mosquero, con unos zancuderos por donde quiera. Amén. Pero la gente estaba ahí para recibir la palabra. Gloria a Dios. Gente, esa misma noche se querían bautizar. Amén. De 15, 20, 30 personas. La gente venía y se tiraban en el piso, en la arena. Se tiraban de narices la gente. Gloria a Dios. Y la hermana Fregoso no. La hermana Fregoso andaba limpiando acá. Se pone mamá. Dios está con nosotros, hermano. The Lord is with us. Pero necesitamos abrirnos, necesitamos decirle: Amén. manifiéstate, manifiéstate, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que sí me dio mucha tristeza, y hasta el día de hoy lo digo? Cuando Dios empezó a manifestarse en el estado de Sonora, y lo digo con mucha tristeza, hubo pastores en Sonora, hermano, que les cerraron las puertas. Ellos no querían manifestación de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? No duraron mucho tiempo. Desaparecieron, se murieron. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Yo Dios. les pido a ustedes, hermano, Amén. a ustedes, en lo singular, cada uno de ustedes busque a Dios. Úsame, Dios, a mí. Amén. Use it. No tiene que ser una persona especial. You don't have to be a Dios special usa person. al que se humilla delante de Él. You just have to humble yourself. Dios quiere usarte a ti, hermano. He wants to use you. No es en traer a alguien. Nosotros podemos traer al Espíritu de Dios a que se manifieste By His grandemente y poderosamente. move in a great way. Aleluya. Todo está en que usted quiera, que usted sienta el hambre, usted sienta la necesidad. Aleluya. Gloria a Dios. Ese por 30 noches consecutivas, hermano. Trabajamos. Los hermanos lloraban, los hermanos. Las almas venían, se bautizaban.
¿Cuántos jóvenes no se bautizaron? Gloria a Dios. Muchos jóvenes se bautizaron. Amén. Ahí se bautizó el suegro del hermano Freire. Aleluya. Yo lo bauticé. Gloria a Cristo. Me dijo el hermano Fregoso, yo quiero que usted me bautice. Gloria a Cristo. No deje que el hermano Pérez me bautice. Es que el hermano Pérez le tocó bautizar a Rogelio. Rogelio era un inconverso que quiso bautizarse. Y yo acababa de predicar y le dije a Rafael, bautiza tú a Rogelio. No, tengo que sacar los dos. Aleluya. Estaba grande el hombre y cuando lo echó para abajo para bautizarlo, se fue también Rafael con él. Ahí andaba Rafael así con la mano, andaba buscando el pescado. Y Gerardo Bajiola lo vio. Y cuando fuimos a Sinaloa, dijo Gerardo, por favor, hermano Fregoso, que el hermano Rafael no bautice a nadie. Santo. Porque allá se le fue el primo, allá en un río, se le fue el río. Suceden cosas, hermanos. Amén. Hay cosas muy serias en la iglesia, pero hay otras cosas que nos caen, nos dan alegría. Aleluya. Yo les digo a ustedes, Gloria. ¿quién quiere ser usado de Dios? Amén. Gloria al Señor. ¿Quién quiere ser usado de Dios? No les tengan miedo, hermano. Aleluya. Ese es el problema, hermano. Bien. Tienes miedo. La cosa más hermosa es que Dios te use, porque hay muchos entre tus familiares, entre tus amigos, entre tus compañeros de trabajo, que Dios te puede usar para orar por ellos. Así es. Gloria a Dios. Ahí en el trabajo, ahí, ponle las manos en el nombre de Jesucristo. Que Dios haga la obra. Pero somos muy tímidos. Aleluya. Cuesta que nos empujen. No se trata de empujar. No. Se trata de venir, Señor. Yo soy un vaso. Lléname. Así es. Úsame. Aleluya. Yo voy a abrir este altar a ustedes. ¿Qué quiere usted que Dios haga con usted? ¿No quiere que Dios te use? Nadie quiere que Dios lo use. Ese es el problema. Ah, sí, hay.